noches, hermanos, de nuevo al curso de la red de capacitación ministerial. En esta noche vamos a pasar tiempo en la carta a los Efesios, una carta muy importante. Vamos a ver varios detalles de esta carta que aplican a nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo. Comenzamos con este mapa donde está la flecha. Es la ciudad de Éfeso. En el mapa muestra dos viajes de Pablo, el tercer viaje misionero y la línea quebrada ahí es el viaje a Roma cuando fue encarcelado. Ese viaje fue con un soldado romano, pero la otra línea es la tercer viaje de Pablo, viaje misionero. Y cuando estaba saliendo de Antioquía, llegó hasta Éfeso. En este viaje quedó 3 años en esta ciudad, 3 años edificando a los hermanos. Fue cuando plantó la iglesia y los estableció en Cristo. No fue la primera vez que fue a la ciudad. En el segundo viaje pasó por Éfeso, pero no quedó mucho tiempo. Estaba apurado para regresar a Antioquía. Entonces, en el tercer viaje quedó 3 años con ellos. Y cuando hizo la vuelta, antes de regresar a Jerusalén, pasó para despedirse de ellos en la ciudad de Mileto. Llamó a los ancianos. Entonces, establecido la iglesia en el tercer viaje misionero de Pablo. En esta carta encontramos en el inicio que fue escrito por Pablo. Sin duda el apóstol Pablo lo escribió. Escrito en el año más o menos 62 a.C., mientras estaba encarcelado. Cuando fue llevado preso a Roma, desde la cárcel esa vez, escribió Efesios, y la segunda ahora vamos a ver la carta a los Filipenses, y también de ahí Pablo escribió esa carta. 2 cartas que vamos a estudiar esta noche de la cárcel. Escrita a los creyentes en la ciudad de Éfeso y a sus alrededores. Lo más probable es que los creyentes llevaron esta carta y la leyeron en varias iglesias, porque había varias iglesias en esa área, pero Pablo estableció unas pocas nomás. Otros hermanos salieron predicando y establecieron otras iglesias en otras ciudades y compartieron las cartas de Pablo para su edificación mutua. El tema. Hay 2 cosas. La carta está dividida básicamente en 2 partes. Capítulo 1 a 3 y después 4 a 6. Los primeros 3 capítulos habla de nuestra posición en Cristo. Los 3 capítulos dicen muchas veces cosas que tenemos o cosas que somos o cosas que somos en Cristo. 4 a 6 habla de nuestro andar en Cristo. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. En la primer parte, 1 a 3, comunica que Cristo hizo todo para redimirnos. 1 a 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, o sea, en Cristo, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. O sea, en Él, en Cristo, tenemos redención. 2.13. Pero ahora, en Cristo, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. 3.6. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Vamos a ver ese tema varias veces en los primeros 3 capítulos. En la segunda parte, ahora nos llama a andar como Él anduvo.
salvos para cierto estilo de vida. Vamos a ver varios detalles en esos 3 capítulos 4 a 6. 4.1 dice: les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Nos llama a andar, a vivir de cierta manera, y vamos a encontrar muchos detalles de esa vida en Efesios capítulo 4 a 6. En 5.2, andan en amor, así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragrante aroma. Otra vez, nuestro andar en amor. En 6, toman toda la armadura de Dios para que puedan resistir, nuestro andar otra vez, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, a estar firmes otra vez, firme en nuestro andar. La palabra firme es una palabra clave en esta carta. Firme en nuestra posición en Cristo, en la mente, conocemos qué es lo que somos en Cristo, qué es lo que Él hizo para ponernos en Cristo y con Cristo. Firmes en eso, y después firme en la manera que debemos vivir. Y conocimiento de todo eso, a poder ayudar a los demás. Entonces, comenzamos. En 1.3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Comienza de una vez con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nos ha bendecido, o sea, tiempo pasado, ya está hecho. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición. O sea, lo que nosotros vamos a recibir de Dios ya fue dado. Él nos ha bendecido con todo lo que vamos a recibir. Entonces, eso es decir que no hay más. Dios no nos va a dar más. No podemos vivir esperando que Dios nos va a dar más. Dios no tiene bendiciones que va a soltar después de quién sabe qué. Nos ha dado todo lo que vamos a recibir. Y eso se encuentra en el Espíritu Santo, en el poder de seguir adelante y muchísimo conocimiento. En esta carta encontramos cuáles son los aspectos de toda bendición espiritual. Hay muchísimas cosas que nos toca conocer. Lo menciono así porque he escuchado de varias personas en mi vida esperando algo más de Dios para que puedan vivir mejor la vida cristiana. Eso no es verdad. Él no nos va a dar más a poder vivir mejor. Nos ha dado todo lo que va a dar. Lo que falta es nuestro conocimiento y aplicación de lo que ya tenemos. Unas cositas por ahora y después veremos más. Nos hizo santo, ya somos santos en Cristo por toda la eternidad. Hemos recibido favor que no merecemos y vivimos de manera agradecida. Nos ha dado paz, una paz interior que no se encuentra en este mundo. Pero si no conocemos bien a Dios y su poder y su cuidado para con nosotros, no vamos a experimentar la paz que nos ha dado. Entonces, de una vez, después de 3, Pablo entra en un tema bastante pesada, importante y hasta difícil. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo. Hablando de los creyentes, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, con cierta razón, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Aquí estamos hablando de algo que fue hecho en algún momento, si podemos decirlo así, en la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo, nos escogió en amor
nos predestinó, dice versículo 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Cristo Jesús, conforme a la buena intención de su voluntad. O sea, toda la motivación de escogernos y predestinarnos fue hecho dentro de la misma voluntad de Dios. Él nos escogió porque nos amó. No solamente porque nos amó, sino también porque Él es amor. Y la decisión de escogernos, la decisión de ser la predestinación, sale del mismo amor de Dios, porque sin eso nadie vendría. Nuestro pecado nos tiene atrapado y Dios interviene con su gracia, con su amor y nos predestinó, dice en Efesios. Otra vez, hemos hablado un poquito de la predestinación de Romanos y otra vez quiero preguntar, ¿qué decimos si alguien nos pregunta si creemos en la predestinación? Pues ahí mismo está en la Biblia, ya está escrito en Efesios, también en Romanos. ¿Qué es lo que decimos? Tenemos que decir que sí. Creemos en lo que está escrito en la Biblia. Si no fuera por la Biblia, no sabría la palabra predestinación. Lo único que falta es entender qué es lo que quiere decir. Y otra vez, no vamos a demorar tanto tiempo en solamente la predestinación. Vamos a cubrir toda la carta. Pero tengo más adelante aquí una ilustración que quizás nos ayuda. Pero les digo la verdad, es un tema que requiere mucho estudio. Entonces, nos escogió, nos predestinó conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de su gracia, gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Algunos dicen que Dios predestinó porque Él sabía que íbamos a creer en Él. Algunos dicen eso, pero eso no se encuentra en la Biblia. Dice que Él nos predestinó según su voluntad, no según nuestra. Nos conoció, sabíamos que íbamos a nacer y vivir porque fue su plan, y dentro de la población escogió personas para salvar. Algo difícil eso, no combina muy bien con la voluntad humana, pero la Biblia dice que es así. Entonces voy a la ilustración. Voy a intentar explicarlo según lo que yo entiendo hasta ahora en mi vida. Tengo una ilustración que representa a Dios eterno. Es lo único que me ocurre hacer, flechas por todos lados que nunca terminan, Dios eterno. Él estaba antes de la creación, no tiene principio, tampoco fin. Es Dios en su esencia, es eterno, en el pasado y en el futuro. Entonces, había un momento cuando Él decidió empezar la creación. Entonces, aquí tenemos la ilustración del mundo y el tiempo en el mundo. Eternidad pasada, la cruz, el año 2017, donde estamos ahora, y la eternidad futura. Entonces, antes de comenzar todo eso, Dios sabía todos los detalles de todas las personas, todas las decisiones, todos los errores, todo lo bueno, todo lo malo, todas las circunstancias de nuestra vida, todas nuestras decisiones acerca de todo lo que nos iba a pasar. Dios sabía de todo. Y desde ese momento, antes de la creación, conoció todo eso, de los billones de personas que han vivido en la tierra, todos sus pensamientos, actos, hechos, actitudes, decisiones, lo que sea. Sabía todo eso y en ese momento decidió hacer el mundo.
y poner en marcha todo lo que iba a ocurrir en las vidas de todas las personas del mundo. Entonces, en ese momento, en el pasado, nuestro pasado, el Dios eterno decidió hacer la creación pensando en todo eso. Entonces ahora les pregunto, ¿Dios predestinó? ¿Dios eligió? Ay, tenemos que decir que sí. ¿No es cierto? Así fue antes de la creación. Tenía todo en la mente, todos los detalles, y no le fue difícil para nada, y tomó la decisión de ponerlo en marcha. Predestinó. Entonces, eso es mi manera sencilla de tratar de expresar esta idea de la predestinación y elección. Estudialo más. Requiere mucho estudio. Antes de la fundación del mundo, con perfecta claridad, vio todos los detalles, decidió crear todo lo que existe. Una manera humana de tratar de explicar algo de un Dios tan grande que no cabe en mi mente. Ahí está mi explicación tan sencillo que es. Y Pablo sigue en Efesios 1:7. Dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención. Voy un poquito más atrás a mencionar algunos detalles sobre la predestinación. Nosotros seres humanos, con nuestra manera tan limitada de entender ese tema, algunos han tomado la decisión de decir que, si Dios nos predestinó, pues no nos toca evangelizar. Dios nos predestinó, va a suceder lo que va a suceder y no nos toca orar. La predestinación es la verdad, pero nuestra conclusión que va hacia ese lado es una equivocación bien grande. Aunque no lo entendemos en su totalidad, los dos son verdades. Dios eligió, predestinó, y nos toca orar. Y cosas, según nuestro punto de vista, cambian por la oración. Y Dios contesta. Y nos ha mandado, nos ha escogido también para alcanzar a los demás. Somos las herramientas que Dios escogió de antemano, que predestinó para alcanzar a los que no creen todavía. Entonces, no podemos llevar esa predestinación más allá de todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí, seguimos adelante. Efesios 1:7. Tenemos en Cristo, todas las bendiciones espirituales. Aquí está un aspecto. Tenemos redención, redimidos. Hemos sido comprados de una situación malísima. Dios nos compró, nos sacó, nos rescató. Nos libró de una mala situación. Nos sacó. Romanos 6 habla de lo mismo. Rescató de cautiverio. No solamente nos rescató, pero nos rescató pagando un precio alto. Nos sacó de algo malo, pagó el precio y nos puso en otra situación. Tenemos redención en Cristo. Redimir quiere decir comprar de nuevo una cosa que se había vendido en esclavitud, en el pecado desde Adán. Y Dios completó toda la obra, pagó todo el precio para nuestro perdón. Perdón de mis pecados, pasados, presentes, futuros, todito en la cruz de Cristo. En Cristo esto es parte de mi bendición espiritual. Parte de todo lo que Dios me ha dado. Entonces no estoy esperando algo que me va a dar más perdón. No hay nada más. Cristo hizo todo.
No voy a esperar otro precio pagado para rescatarme de nuevo. Ya fue pagado. Completo 100%. Pedro dice algo muy parecido. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, Dios pagó mucho por mí. Porque me quería rescatar, me quería sacar del mercado de la esclavitud. Pagó un precio alto porque tenía que satisfacer la ira contra el pecado en su santidad. Seguimos en Efesios 11. 11:12 dice en el capítulo 1, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel, no mi propósito, sino el propósito de Dios, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dice, sigue, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, por eso he dicho algunas veces, la salvación de uno es escuchar, que implica entendimiento, y creer. Escuchar, entender y creer. Salvación. Pero después de ese momento, fueron sellados, dice Pablo, sellados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Nadie puede sacar ese sello, porque ese sello es de Dios mismo. Y ese sello es el Espíritu Santo dentro de nosotros, según la promesa que Dios dio a nosotros, a los apóstoles, cuando estaba vivo en la tierra, y ese momento llegó en Hechos capítulo 2. Todos los que creen desde ese momento reciben ese sello, sellados en el Espíritu Santo. Versículo 14, este versículo es muy precioso. El Espíritu Santo, sellados con él, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. O sea, de Dios, yo tengo una garantía de mi herencia. El Espíritu Santo en mí, que es el sello, una garantía. ¿Puede ser más seguro que una garantía de Dios, mi salvación, mi vida eterna? ¿Puede ser más seguro que eso? Garantía. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. O sea, ya lo tengo y lo voy a experimentar. Eso es el resultado de la obra de Dios en mí. Yo lo voy a obtener. Yo lo voy a experimentar cara a cara con Jesucristo. En su presencia. Y vivir con Él. No va a ser fe. Todavía lo voy a confiar, pero va a ser por vista. Entonces, sigue más adelante. Hay que agarrar este versículo en la mente. Hay que grabarlo. Hay que llevarlo con seguridad. Dios nos ha dado una garantía. No quiero quedar ahí, pero también sí quiero quedar ahí. Garantía de nuestra herencia. Eso es lo que Dios ha dado en el Espíritu Santo. Entonces, sigue adelante en capítulo 1. Pablo, encontramos aquí peticiones de oración de Pablo, y voy a mencionarlos y les voy a preguntar, ¿su vida de oración es parecida
lo que encontramos de Pablo en su oración? Para mí esto es un reto muy personal y grande, y me hace pensar sobre cuáles cosas estoy orando yo. Entonces vamos a ver. Dice en este pasaje, Pablo pidió sabiduría para los efesios. Pidió en oración mejor conocimiento de Dios. Eso es lo que necesito. Pero eso es lo que necesito orar por mis hermanos también. Pablo pidió ojos iluminados a poder ver alrededor con claridad qué es lo que está pasando en mi sociedad, cuál es la maldad, cuál es lo bueno, qué es lo que necesito hacer basado en lo que entiendo y veo. Conocimiento de la esperanza. Mi esperanza es Cristo, la vida eterna, con confianza. Necesito conocer esa vida, esa esperanza. Necesito incluir eso en mis oraciones por los demás y por mí mismo. Pidió que la gente sepa cuáles son las riquezas que ya son dadas. Eso es lo que falta, saber y conocer las riquezas que ya tenemos. Ya están a nuestro alcance. Toca participar constantemente en ese proceso de saber, de conocer más. Y saber también, en una petición de oración, saber la grandeza del poder de Dios. Eso es el contenido principal de nuestra oración. Mi experiencia y la experiencia de muchos otros hermanos es, pedimos cosas de este mundo terrenal, ¿no es cierto? Aquí es el ejemplo de la oración, la mentalidad de Pablo en oración. Llévelo como un desafío personal. Y creo que nos toca cambiar nuestras oraciones según las cosas eternas. A poder vivir en una victoria más fuerte que podemos experimentar en esta vida. Voy a brincar un momento al capítulo 3, otra oración de Pablo. Ejemplos para nosotros. Oró para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. A veces me siento débil, necesito oración de mis hermanos, según este patrón que está en la pantalla. Arraigados y cimentados en amor, capaces de comprender la anchura y la longitud y todos los detalles de mi Salvador, la grandeza de mi Dios, para que seamos más y más capaces de comprender. Oramos por nuestros hermanos y pedimos oración según este ejemplo. Otra vez, un reto personal, porque queremos pasar mucho tiempo orando por las cosas terrenales, las cosas que fallan, que no van a durar. Conocer más y más el amor de Cristo. Conozco el amor de Cristo, pero todavía me falta por la grandeza de ese amor. Y también a poder conocerlo suficientemente para explicarlo con claridad a los demás. Llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios en mi mente, en mi conocimiento y en la aplicación de lo que conozco. Ejemplos de oración. Entonces, vamos más otra vez al capítulo 1. Dice que... ¿Por qué tengo eso en inglés? A ver si... Y él puso todas las cosas bajo sus pies y le dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, cual es su cuerpo, lo grande de él que llena a todos en todo. Disculpe que lo puse en inglés, no sé cómo sucedió eso, pero Dios puso todo bajo los pies de Jesucristo. Todo lo que existe en la tierra, en los cielos, en todo el universo, están bajo la autoridad de nuestro Salvador y nosotros estamos en Él y somos parte de su cuerpo. Y Él llena su cuerpo y podemos experimentarlo.
es parte de lo que tenemos en Cristo, metido en esa autoridad, autoridad máxima en la tierra y en los cielos. Entonces, llegamos hasta el capítulo 2. Pablo habla de muchos detalles de nuestra bendición espiritual, lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo también. En capítulo 2 comienza hablando de la vida antes de Cristo. Dice en 2:1, 1 a 3, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos. Estábamos andando en la tierra, existimos, pero muertos. Aquí encontramos el significado más importante de la palabra muerte. Muertos en el pecado. Más adelante vamos a ver que es lo mismo que estar separados de Cristo. Muerto, esa es la condición de la muerte, separado de Dios. Más importante eso que la muerte física. Hay que reconocerlo. Hay que ayudar a los demás a entenderlo. Y 2.2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros anduvimos bajo ese jefe temporal, Satanás y sus demonios. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es la condición del hombre natural? Separado de Dios, muerto. Aunque existe, está muerto. En el significado más importante que la física, separado de Dios. Y esa es la condición que uno va a recibir en la eternidad sin conocer a Cristo en esta vida. Entonces, fue la vida antes de Cristo, muertos, separados de Dios. Y separado por lo que dice pasar, delitos, errores, aún por accidente. Y eso sale de nuestra naturaleza de ser hijos de ira. Aún por accidente, aunque sin conocer, no obedecemos a Dios, todavía separado por causa de eso. Pecados, cualquier cosa que no es perfecto. Usa una palabra de la arco y flecha, no dar en el blanco, no dar en el blanco, en el medio, perfectamente en el centro. Cualquier cosa que está fuera de eso es pecado, o sea, la perfección. Éramos separados, nacimos separados, y por la obra de Dios nos juntó en Cristo. Así fue nuestra condición. Y sigue en 2, 4 y 6. Pero Dios es rico en misericordia. Por eso somos salvos. Por la misericordia y la voluntad de Dios. Por causa del gran amor con que nos amó. Uh, 4 a 6. La raíz. La raíz de nuestra bienestar y nuestra salvación son las riquezas de su misericordia. No podemos crecer sin la misericordia de Dios. No podemos recibir salvación sin la misericordia de Dios. Podemos decidir con nuestra mente de seguir a Dios, pero Dios no hace la obra, no va a ser posible. Y motivado por el gran amor de Dios, no porque nos miró y vio mucho potencial, porque la posibilidad de nuestro ser de poder hacer tantas cosas buenas, no nos escogió, no nos salvó basado en eso. Nos salvó, nos escogió
bajo su misericordia y su gran amor, porque Dios es amor. No por lo que vio en nosotros. Algunos piensan que, Él vio que nosotros íbamos a ser buenos. No fue por eso. Fue por algo que está dentro de Dios, que es parte de la esencia de Dios. No podemos jactarnos por nada. Sigue. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, otra vez expresa que mientras Cristo estaba pensando que yo iba a pecar tantas veces por tantos años en mi vida, Él hizo por mí lo que yo necesitaba. Y Él me escogió. Y me llevó al momento y puse la fe en Cristo. Pero mientras Él estaba en la cruz, estaba pensando en mí. Cuando yo estaba separado de Dios, en el futuro, pero Dios no está limitado por lo que está en el futuro. Murió por mí, pensando en toda la maldad que yo iba a hacer. Entonces, aun cuando estábamos muertos, Jesús de todas maneras hizo lo que hizo. Se ofreció en la cruz y nos dio el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, mi vida está en Cristo. Con Cristo estoy sentado con Cristo en el trono eterno. Eso es mi ser, mi esencia, mi lugar eterno. Nunca va a cambiar. Yo estoy en Cristo. Así soy como cristiano. Hay que entender bien eso, a poder andar con confianza, con firmeza. No tengo que dudar mi salvación. No tengo que dudar si Dios todavía me ama. Hizo todo por mí. Claro que me ama. Ese amor nunca cambia, nunca jamás por nada. Ahora puedo relajarme y vivir por Dios sin tener que dudar, sin miedo. Sé que cuando peco, mi Dios me va a recibir porque me salvó. Me llama a confesar el pecado, claro que sí, y limpiar la maldad de lo que hago como cristiano, pero nunca voy a estar separado de Él. Y con Él nos resucitó. Con Cristo nos resucitó y con Él nos sentó. Hermano, hermana, tú y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. En Cristo nos resucitó. Así es nuestro futuro eterno. Como si ya fuera hecho, ya está establecido. Cada uno que cree, su lugar, su posición, está resucitado con Cristo. Está sentado en los lugares celestiales en Cristo. Espero que están diciendo amén. Porque esa es mi condición como cristiano, como seguidor de Jesucristo. Yo soy en Cristo. Eso es la condición de mi ser ahora. Algo diferente por la obra que Jesús hizo en la cruz. Ahora, con Jesús nos resucitó, nos sentó en otro lugar. Esta no es mi tierra, esta no es mi nación. No, principalmente no soy ciudadano de este país. Estoy ciudadano en el trono con mi rey. Según lo que está comunicado en la carta de los Efesios. Nuestro ser está en Cristo. Yo soy. No es solamente una cosa de posición o geográfico, es algo establecido en la eternidad, un compromiso de Dios en mi vida.
Espero que están agarrando y entendiendo y haciendo suyo este principio de Efesios. Entonces hizo todo eso, estableció todo eso. Por eso puede decir, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es posible, es un regalo de Dios. Ya se está acabando el tiempo. ¿Qué pasó? Seguimos adelante. Salvos por una razón. Pertenecemos a Dios. Dice en 2:10. 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Esto es a propósito, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios, como nos escogió de antemano, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, no podemos decir, salvo por gracia, puedo vivir como me da la gana ahora y hacer cualquier cosa por la gracia de Dios. No puedo, porque eso no es la vida a la cual Dios me salvó. Me salvó para hacer buenas obras. Obras que Dios tenía en su mente antes de la fundación del mundo. Obras para mí, para Kevin, para cada uno que cree. Hecho para hacer buenas obras, para andar en la obra que Dios preparó de antemano. Entonces no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Sigo a Dios. Esa es la vida que me dio, y esa es la obra que Él está haciendo en mí ahora que lo conozco. El capítulo 3 habla del misterio de Cristo. Vamos a correr. Yo puedo decir que conozco el misterio de Cristo. Pero Pablo dice, en otras generaciones no se dio a conocer, ahora ha sido revelado ante sus santos apóstoles. Revelado a sus santos apóstoles, y por supuesto a nosotros, porque ellos comunicaron que es el misterio de Cristo. Así es una manera de expresarlo. Los gentiles son coherederos, participando igualmente en la promesa de Cristo. Eso es el misterio de Cristo, que antes era el misterio y ahora no. Entonces, si alguien dice, conozco los misterios de Cristo, podemos decir, ay, pues yo también. Está escrito en Efesios capítulo 3. Ahí está. Ahora no es misterio. La iglesia, gentiles, judíos, juntos en el mismo cuerpo, en el mismo grupo, la misma gente de Dios. Eso es el misterio de Cristo. 4:1. Segunda sección de la carta dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación que han sido llamados. O sea, no estamos viviendo para que seamos dignas de la salvación. Nos está llamando a vivir de manera digna según lo que somos. Ese es el llamado. No podemos vivir de manera digna para merecer la salvación. No es posible. No es posible. Por eso Cristo murió. Pero ahora nos llama a vivir en las buenas obras que mencionamos antes. Por eso, a eso nos salvó. Que dice que viven con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose, hermanos, esforzándose en la iglesia por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz con los demás hermanos en la iglesia. Que nos esforcemos, hermanos, preservando la unidad. Eso es una gran falla en la iglesia. Divisiones, problemas, pleitos. No vivimos con humildad, mansedumbre y paciencia. No soportamos unos a otros. Pablo nos llama a esforzarnos. Y después sigue en capítulo 4. Sea quitada de nuestras vidas. Que nos dedicamos de manera individual y personal, orando a Dios, meditando, cambiando la mente, renovando la mente para estas cosas sean quitadas.
amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Dije que de manera individual y personal también ayudamos a los demás, dejamos a los demás ayudar a nosotros en este proceso. Sea más bien, dice, amable con la persona que le trata mal, misericordiosos, no dando a los demás lo que ellos merecen, porque Dios me dio algo que yo no merecía. Que seamos personas que perdonan fácilmente y rápido. Encontramos en capítulo 4. En capítulo 5, Pablo habla de relaciones prácticas. La Biblia toca todas las relaciones humanas que se pueden imaginar. Aquí encontramos unos ejemplos. Sometidos, dice, a las autoridades. Sometidos, obedeciendo. A menos que no nos mandan a pecar, pero todo lo demás nos sometemos a las leyes, a las autoridades sobre nosotros. Dice, mujeres estén sometidas a sus propios maridos, maridos aman a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Estos principios en la sociedad ahora son muy difíciles. Las mujeres no quieren someterse y los maridos no aman a sus mujeres. Pero mire lo que dice, a las mujeres sometidas. No dice a los hombres, hay que someter a su mujer. Eso no es la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre es amar a sus mujeres, no hacerlas someterse. Esa es la instrucción a las mujeres. Entre la mujer y el Espíritu Santo. Es la obra que Dios está haciendo. En eso no se ocupa el hombre. No hace nada para someter a su esposa, a su mujer. Hombres, hay que enfocarse en amar a sus mujeres. Eso es su responsabilidad, la obra que Dios está haciendo en ustedes hombres. Las mujeres, sométense como a Dios. Pero maridos, no se ocupen de someterse su mujer a ti. Instrucciones a hijos, obedezcan a sus padres. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra. La sociedad ahora es diferente, pero la aplicación aquí para nosotros de los siervos, empleados. Obedezcan a sus jefes en la tierra. Obedézcanlos, sométense. Así son las relaciones humanas según el diseño de Dios. Ahora, queremos entrar en esta sección. Efesios capítulo 6, la batalla espiritual. A ver, estamos aquí. 6, 10 y 11 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, revístense con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Nos está dando un mandato, algo que hacer. Revístense, hágalo. Fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Dice en 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sabemos batallar contra sangre y carne, ¿no es cierto? Pero eso no es nuestra, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro enemigo no se ve, nuestra batalla no se ve con los ojos. Por eso debemos revestirnos con la armadura de Dios, y vamos a ver eso ahora. Revestidos con armadura para estar firme contra el diablo. Si no nos revestimos con la armadura, no vamos a poder resistirnos firme contra el diablo. Y nuestra lucha, batalla furiosa, está en plena batalla alrededor de nosotros, aunque no lo vemos. Tenemos un enemigo que no se ve.
Es verdad, está vivo, andando por todas las partes de la tierra. Él y sus siervos, los demonios, hay que estar pendiente. ¿Cómo lo hacemos? Porque dice, ya leí 6:12, seguimos en los detalles. Ceñide con cintura con la verdad. La cintura es lo que mantiene toda la armadura puesto juntos para que no esté volando en el aire. Ceñida su cintura con la verdad, sin tener conocimiento de lo que es la verdad. Es seguro que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Sin tener esa firmeza, ese conocimiento, esa confianza, todo lo demás no importa. Puedo andar en fe, pero si la fe no es según la verdad, la fe no vale. Puedo andar anunciando el Evangelio, pero si el Evangelio no es la verdad absoluta, el Evangelio no vale nada. Sin ir convencido que tengo la verdad absoluta en Dios y en su palabra. Hay que estar seguro de eso. Hay que aprender a defender ese punto. Revestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que protege el cuerpo, todos los órganos, y es un símbolo de justicia. Si no aplico la verdad que conozco, va a destruir mi vida. Los órganos pueden ser dañados y pueden matarme. Si no aplico la verdad que conozco, mi vida, mi testimonio me va a destruir en los ojos de los demás. Aplicación de la verdad es la coraza de justicia. Los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Necesito conocer bien claro el Evangelio de Cristo. Necesito aprender a aplicarlo, a explicarlo en muchas circunstancias. Necesito aprender a explicar a la gente que no entiende todavía. Necesito entender todos los aspectos del Evangelio de Cristo y prepararme para hacerlo. Escudo de la fe, con que la podrán apagar todos los dardos del maligno. No puedo crecer en la fe si no conozco la verdad. Y no puedo conocer la verdad sin tener conocimiento de Dios. Y aplicando la fe, cuando encuentro dardos del maligno, tentaciones, dificultades que me tenta, mi tendencia es buscar el camino más fácil, aunque implica algo de pecado. Pero en vez de ir por esos caminos, aplicar la fe y decir, no, Señor, eso es el camino del diablo. Yo te voy a seguir a ti, porque a ti creo más que al diablo. A ti creo más que a mí mismo. O sea, no creo al diablo. No creo mis propias filosofías. Creo a ti, Señor. Y aplicamos la fe en medio de esas dificultades. Toma también el casco de la salvación. El casco es lo que protege la mente. La mente es donde nacen las dudas de mi salvación. Inseguridad en la mente. Pero si conozco mi salvación, va a proteger la mente y me va a proteger contra la duda en la salvación en mi vida diaria, en la salvación eterna. Necesito conocer mi salvación, estudiarla. ¿Cuáles son los aspectos? ¿Cuáles son los detalles de toda bendición que el Señor me ha dado? Protege la mente, conocimiento de mi salvación y a poder andar firme sin dudas. Con toda esa armadura, todas las piezas, todos los aspectos de nuestra vida cristiana, con toda oración, siempre comunicando con mi Dios y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, andando, obedeciendo a Dios y en oración, siempre comunicando con mi Dios, siempre llevando los detalles de la vida, la dificultad de la batalla, siempre pidiendo que me hace conocer más su voluntad en la vida.
siempre manteniendo la comunicación abierta, siempre en justicia, siempre confesando, siempre agradeciéndole, siempre pidiéndole a lo que necesito, la sabiduría, entendimiento, ojos iluminados, siempre en comunicación. Es parte de la armadura que necesito. Me siento mal por lo rápido de esta lección, porque esta carta está llena de riquezas, de muchas bendiciones para nuestra vida. Pero ahí está como resumen. Ahí terminamos esta sesión. Disfruten el tiempo en los grupos y con las preguntas. Que Dios los bendiga, y seguimos en la próxima lección en la carta a los Efesios.